Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gozo, un privilegio estar con ustedes esta mañana. Le voy a pedir a los del video, por favor, si nos pueden poner las fotos de donde vamos a estar en la tarde. Tengo que hacer este anuncio antes de que comencemos con la palabra. Mientras tanto, pueden ir buscando en la Biblia el libro de Mateo, capítulo 25. Este es el lugar donde nos vamos a quedar en la tarde. Este es el lugar donde vamos a acampar. Se llama Isla Blanca, ¿ok? Así que ya tenemos a nuestros directores de jóvenes allá, Hacer y Richie están encargándose de que ya estemos. Ese es el Convention Center, así que justo después del Convention Center va a estar una salida, si pueden ver que dice Bay Access. Ahí es donde vamos a llegar a recibir, a despedir el sábado. Así que estamos citados a estar ahí a las 6:30 p.m., hora americana, ¿ok? No va a ser hora hispana, 6:30 p.m. para que podamos todavía tener un poco de sol y vamos a estar viendo hacia el oeste. Así que cuando ya sea hora de la puesta del sol, nosotros vamos a poder ver cómo nuestro sol se pone y vamos a poder recibir la semana que va a entrar. Así que ese es el lugar donde vamos a estar y ya después de eso, entonces nos vamos a donde vamos a acampar y ahí vamos a pescar en la noche y pues todo el buen tiempo que vamos a pasar ahí. Así que esperamos verlos ahí. Vamos a pasar un buen rato y vamos a disfrutar bastante. Así que a las 6:30. Mientras buscan en sus Biblias Mateo capítulo 25, los invito a que vean a su izquierda y vean a su derecha, porque si los ven como yo los veo, estamos muy tiesos, hermanos. Estamos muy, no sé, why so serious? Vamos a estar un poco más relajados. Así que voltea a la persona que está a tu izquierda y dale un buen apretón de mano. Dile, Dios te ama y yo también. Ahora a tu mano derecha, si es posible, atrás. Si es una persona que no has visto por mucho tiempo, dale un abrazo, porque queridos hermanos, en la casa del Señor hay gozo. En la casa del Señor es donde uno puede dejar todas sus tristezas, donde uno puede dejar todas las angustias, todas las preocupaciones de la semana, y entonces uno puede realmente disfrutar el gozo del Señor. Porque queridos hermanos, les voy a decir de que el Evangelio es un gozo para el corazón. Si tú has realmente experimentado el Evangelio y tú has experimentado lo que significa ser perdonado, lo que significa recibir una nueva oportunidad, lo que significa ser quebrantado y ser restaurado, cuando tú llegues a este lugar, entonces vas a sentir alegría. Vas a sentir gozo. A veces llega a congregaciones y hermanos, en lugar de entrar a un lugar de júbilo, en lugar de entrar a un lugar de gozo, parece que estoy entrando a un funeral. Y lo único que ha muerto en este lugar ha sido nuestro pasado y nuestros pecados. Digamos un amén para el Señor. Nuestros pecados pasados han muerto, entonces en ese sentido sí es un funeral, pero también es una celebración porque nosotros hemos entrado en vida nueva. Dice Jesús en el libro de Juan capítulo 17 versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y si nosotros estamos en ese proceso de conocer a Jesucristo, de estar en comunión con Dios, entonces en este momento estamos celebrando vida eterna. Muchos pensamos de que la vida eterna es después, cuando venga Jesús, cuando estemos en la tierra nueva. No, la Biblia dice muy claramente y varias veces en la Biblia, especialmente el libro de Juan, de que la vida eterna empieza en este momento. Los invito a ir al libro de Mateo, capítulo 25. El título del tema de hoy es Entrando en el gozo del Señor. ¿Entrando en el qué? En el gozo del Señor. Y es mi oración de que cuando nosotros salgamos de este lugar, nosotros entendamos un poquito más qué es lo que realmente le trae gozo a Dios y qué es lo que realmente nos debe de traer gozo a nosotros. Y cuando nosotros entendamos eso y lo pongamos en práctica, vamos a poder entrar realmente en el gozo de nuestro Señor. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Y Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta fue la lectura bíblica.
Dice la Biblia de que a uno le entregó 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro solamente le dio 1 talento. Ahora, esta historia en Mateo capítulo 25 es la segunda de 3 historias que Jesús comparte con sus discípulos en respuesta a la pregunta que ellos le hacen en el capítulo 24, y ellos dicen: cuéntanos, Jesús, ¿cuáles son las señales que van a suceder antes de que tú vengas? Cuéntanos un poco de cómo va a ser la tierra, cómo va a estar nuestro estado como humanidad antes de que Jesús venga. Y en el capítulo 24 de Mateo, Jesús da las varias señales que nosotros estamos recibiendo y estamos viendo, ¿no? Muchos estamos con un check mark, estamos diciendo: ¿hay guerras? Claro que sí. ¿Hay hambre? Claro que sí. Y vamos viendo que se está cumpliendo lo que Jesús proféticamente habló en el capítulo 24. Ahora, en el capítulo 24, versículo 42, está una frase clave donde Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Entonces, el capítulo 25 se convierte en una explicación de qué significa para ti y qué significa para mí velar y estar esperando la venida de nuestro Señor. Así que son 3 historias, vamos a hablar acerca de la segunda. La primera historia, capítulo 25 de Mateo, versículos 1 al 13, se nos cuenta una historia muy conocida y no vamos a entrar en detalle acerca de esta, solamente para repasar acerca de 10 vírgenes. Y Jesús nos cuenta de que había una boda y habían 10 vírgenes que habían sido invitadas para ser parte de la procesión de esta boda. Y como hemos escuchado comúnmente, 5 de ellas son inteligentes y 5 de ellas no son inteligentes. Y la única diferencia entre estas mujeres fue que unas tuvieron suficiente astucia para tener un poco más de aceite, y hubieron 5 que no tuvieron aceite, que no guardaron el aceite, no estaban previniendo de que el novio iba a tardar. Y a través del estudio de la Biblia hemos llegado a la conclusión de que ese aceite es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, hermanos, yo les voy a decir algo: si hay una necesidad más grande en este momento para esta iglesia, es el Espíritu Santo. Y lo voy a decir en inglés para los que no escucharon en español. The biggest need that this church has is that of the Holy Spirit. Hermanos, no es ni siquiera construir un edificio nuevo, no es ni siquiera empezar otros ministerios, no es ni siquiera hacer otras cosas. La necesidad más grande de esta iglesia, de este lugar, es de recibir el Espíritu Santo. Los voy a llevar a 2 versículos. Vayan a sus Biblias al libro de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15, y este fue un versículo que tuvimos en el estudio de la lección de escuela sabática hace 2 semanas, me parece. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, y Jesús está hablando y está diciendo de que Él no nos va a dejar solos, no nos va a dejar sin ayuda, sino que nos va a mandar a otro consolador, nos va a mandar a una ayuda que nosotros necesitamos, y nos explica qué es lo que va a hacer esta ayuda. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Jesús está diciendo: aún tengo muchísimo que ustedes necesitan entender, pero en este momento, si se los explico, ni papa. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces miren lo que Jesús está diciendo: el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y se los va a dar a ustedes.
Ahora Jesús dice, todo lo que yo tengo es lo mismo que el Padre tiene. Entonces, si nosotros queremos tener un acceso directo al Padre, si nosotros queremos conectarnos realmente y saber quién es Dios, la única persona de la divinidad que nos puede explicar completamente es el Espíritu Santo. Y me atrevo a decir, queridos hermanos, de que la razón por la cual muchos de nosotros no tenemos una experiencia espiritual llena, satisfactoria, llena de gozo, es porque nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Los invito a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Me encanta como en inglés dice, says, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Alguien de acá me pidió que en el sermón de hoy hablara un poquito en inglés, así que para respetar el deseo de esta persona y de unos cuantos jóvenes, voy a tener que usar un poquito de inglés. And guys, let me tell you, the reason why our experience with God is so shallow is because we don't have the Holy Spirit. La razón por la cual nuestra experiencia con Dios no es profunda, no tiene profundidad, es porque nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Pero el momento que nosotros pidamos esa unción, el momento que nosotros empecemos a buscar, entonces será transformada nuestra experiencia a un punto que nosotros vamos a empezar a vivir cosas que ni siquiera hemos vivido. Estaba en una iglesia en Oregon y una mamá se me acerca. Y claro, con buena intención, pero me dejó pensando. Me dice, pastor, lo respeto porque es joven y está aprendiendo. O sea, con eso ya me dijo todo, ¿no? Me dice, se le están yendo los jóvenes y los está perdiendo. Ahora, hermanos, para alguien que es colaborador con Dios, son palabras pesadas. Me dice, mira, ¿dónde está este? ¿Dónde tal? Y aquí estaba este, ¿dónde están? Están acá. Los ven lo que hacen en Facebook, ven lo que están bailando. Hermanos, si en ese momento mi corazón se cayó, o sea, yo me desbaraté. And I started asking God, am I really losing people? Y en ese momento me di cuenta de que yo no estoy perdiendo personas. Este es un trabajo de Dios. Y de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la posibilidad de conectarnos con Él. Entonces estuve orando, estuve pensando y la semana siguiente platicando con esta hermana, me volví a decir, oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los veo, ¿quién sabe qué? Y les digo, hermana, ¿sabe qué? Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros la posibilidad de tener una relación personal con Cristo Jesús. Porque eso es lo que está en la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes dice de que habían 5 que prepararon y habían 5 que no prepararon. Y cuando las 5 que no tenían les dijeron a las otras, denos por favor de lo suyo, las 5 dijeron, no podemos porque esto es personal. Hermanos, y les voy a decir desde ya, la salvación es personal. La iglesia va a hacer su parte, los pastores van a hacer su parte, tú como mamá, tú como papá vas a hacer tu parte, pero eventualmente ese hijo, esa persona, ese tío, ese sobrino va a tener que tomar la decisión personal de aceptar o no aceptar a Cristo Jesús, de vivir o de no vivir el evangelio. Y Dios nos ha dado todo el poder a través del Espíritu Santo para ser llenos de Él y entrar en su gozo. Lecciones que podemos aprender acerca de las 10 vírgenes es de que la salvación es personal y de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa fuente de poder a través del Espíritu Santo. Es posible que tú tengas a deep experience with God. Yes, you can. But not through me, not through church, but through the Holy Spirit working in your life. Parábolas
la parábola de las ovejas y los cabritos. Esta es la historia número 3, ¿ok? Vamos a la historia número 3 que está en Mateo capítulo 25. Versículo 31 que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y nos dice la Biblia de que cuando Jesús venga, él solamente va a encontrar dos grupos. Y se me hace interesante, queridos amigos, de que ni siquiera menciona a los adventistas por nombre. Solamente hay dos grupos: los que creyeron en él, los que no creyeron en él, los que hicieron el bien y los que no hicieron el bien. O sea que aún el pertenecer a esta iglesia, aún el ser parte del cuerpo de la iglesia adventista por 40, 50, 30 años, no es garantía de que nosotros vamos a caber dentro del buen grupo. Solamente dos grupos. Tú sales a la calle y la gente que tú ves en Walmart, en H-E-B, en la Michoacana, donde sea, van a caber dentro de dos grupos. Me acuerdo cuando estaba en otra iglesia, había un ministerio, hermanos, que lo acepto, no era mi ministerio favorito. Era un ministerio que le daba sándwiches a los desamparados. Entonces, cada miércoles llegábamos y hacíamos 300 sándwiches de mermelada con cacahuatina, peanut butter and jelly. Y esto pasó por lo menos 2 años. Entonces yo cuando salí de esa iglesia ni siquiera quería ver la cacahuatina en la mermelada. De hecho, si me invitan a comer, no, que no sea peanut butter and jelly. No, ya pasé por esa etapa. Pero era todos los días, todos los miércoles, eran cubetas de peanut butter. Y me tocaba ir a comprar y llevaba el camión, el truck de la iglesia. Y me desesperaba porque solamente éramos como 5 personas haciendo sándwiches y sándwiches y sándwiches. Y después teníamos que subirlos al carro. Y al día siguiente, el jueves en la tarde, íbamos a repartir los sándwiches. Y esa era la parte difícil. Porque no era ir con la gente normal, no era ir con la gente común, no era ir con la gente que huele rico. Entrábamos a los parques y había gente que no se había bañado por 2 semanas, 3 semanas, qué sé yo. Me acuerdo que había un señor con las uñas bien largas y te quería dar la mano y uno qué hacía, y entonces yo me acuerdo que en ese momento yo le decía: Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Pero Dios tuvo que llevarme a ese lugar para decirme: este es el ministerio verdadero. No se trata de predicar, no se trata de hacer esto, se trata de ver, ¿realmente amas a tu prójimo como predicas? ¿Realmente amas al más pequeño? Me acuerdo que ahí nos pasábamos 20, 30 minutos platicando con una persona, crack addicts, cocaine addicts, cualquier tipo de adicción que tenían de droga, la gente en la calle, la gente sucia. Y fue ahí donde aprendí de que Dios está dependiendo de nosotros para que otros escuchen de las buenas nuevas. Porque aquí dice de que cuando venga a separar a los cabritos de las ovejas, entonces va a decir: ustedes para acá y ustedes para acá. Ustedes que me cuidaron cuando no tenía ropa. Ustedes que me dieron de comer cuando tenía hambre. Ustedes que me visitaron cuando estaba en la cárcel. Y van a preguntar: pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? Ni siquiera te vimos a ti en la cárcel, ni siquiera te vimos con hambre. We never saw you in that condition. Y Jesús va a decir: yes, you did. Me vieron cuando ese hermano pequeño estaba hambriento. Cuando ese hermano pequeño tenía sed. Cuando nadie lo visitaba en la cárcel, cuando nadie se acercaba a hablar con él. Entonces Jesús nos está explicando a través de esta parábola de las ovejas y los cabritos, de que nosotros podemos ser parte del plan de salvación al explicar el evangelio a otras personas. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, y estamos metiendo el marco en donde cabe la segunda historia. La parábola de las 10 vírgenes está hablando acerca de la salvación, ¿sí o no? Claro que sí. La parábola de las ovejas y los cabritos, de las ovejas y cabritos, está hablando acerca de la salvación, ¿sí o no?
Entonces, la parábola de los talentos también tiene que estar hablando acerca de la salvación. Mateo capítulo 24, versículos 14 en adelante. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 conforme a su capacidad. Haciendo un poco de investigación acerca de cuánto era un talento, hay varias personas que están difiriendo en cuánto es exactamente, pero hay números tan altos como sugerir de que un talento era lo equivalente a 20 años de trabajo. Así que ustedes pónganse a hacer cuentas, lo que ganan por hora o si ganan por salario, multiplíquenlo por un año, luego por 20 años, entonces tienen idea de cuánto es un talento. Cuando estaba en la high school, antes de graduar, tuve un trabajo en una universidad como office assistant para un programa de música. Entonces, mi trabajo, hermanos, era de todo. Comprar café, comprar burritos para los estudiantes, y ahí me tenían cargando el gran cantidad a sacar copias, comprar lápices, estacionar carros. Era de todo lo que tenía que hacer. Pero una vez me tocó llevar un cheque a la universidad, de parte del programa a la universidad, y me lo dieron tal cual, ni siquiera me lo dieron en un sobre, confiaban en mí. Y me acuerdo que vi ese cheque y en mi mano, hermanos, llevaba un cheque de $500,000, $500,000. Si supieran los pensamientos que pasaron por mi mente. Dije, aquí me voy a Oakland, compro un vuelo de aquí a la Ciudad de México, lo cobro, $500,000. Y me acuerdo que iba caminando, eran como 15 minutos, tenía que ir a la tesorería de la universidad, y ahí dije, jamás en mi vida voy a tener tanto dinero en mi mano. Jamás en mi vida, porque eran los días de estudiante donde los balances eran de un dígito, 2 dígitos cuando tenías mucho dinero, y después de un dígito a 6 dígitos, cambia la cosa, hasta la mente vuela y empiezas a decir this car and that house and this and everything. Me encomendaron que llevara ese dinero. Ahora solamente transportaba el dinero yo. Pero pueden imaginarse lo que significaba que te dieran $500,000, $400,000 para trabajarlos. Pero es lo que dice la Biblia. The Bible says that this man left to a far away place, and he gave his servants 10 talents, 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Trabajen con ellos. Yo le hubiera dicho, es demasiado. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Hasta miedo me da. Ni siquiera puedo caminar con esto. Me vienen y me roban, no sé. Pero dice la Biblia de que se fue lejos, y el hombre que le dieron 5 talentos dijo, este Señor que tanto me aprecia, este Señor que tanto me ama, y yo estoy trabajando con Él, me prestó esto para trabajarlo, tengo que hacer algo. Dice la Biblia de que los pone a trabajar, y ¿cuánto recibe más? 5 talentos más. El que tenía 2 dice, bueno, voy a ponerme a trabajar con este dinero también. Y lo empieza a invertir, lo empieza a trabajar, y al fin de un tiempo recibe 2 talentos más. Pero ¿qué hace la persona que solamente recibe 1 talento? Dice la Biblia de que él fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Cuando el Señor llega, rinde cuentas. Querido amigo, querido joven, quiero decirte de que Dios
va a venir y nos va a pedir cuentas. It's a good thought. Es un buen pensamiento, pero también es un pensamiento que nos da un poco de temor, porque ¿de qué nos va a pedir Jesús cuentas? Cuando nos vea, cuando esté en esa audiencia uno a uno con Dios, me va a decir, cuando esté en la línea y esté separando los cabritos de las ovejas, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir, ¿qué hice con mi vida? Y es ahí donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro va a decir, Enoc, te entregué esto. ¿Qué hiciste con él? ¿Sabes? Dice la Biblia de que cuando el que convirtió 5 talentos en 5 talentos más, cuando le dice, Señor, mira lo que hice, mira la palabra clave, en el capítulo 25, versículo 21, el Señor le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que esta historia nos está contando acerca del gozo del Señor. Nos está contando acerca de qué hace feliz a Dios. Y hermanos, si tú lees en la Biblia, solamente unos cuantos versículos te los voy a dar. Mateo capítulo 13, 44, está hablando Jesús acerca de una parábola de un hombre que está trabajando y de repente se encuentra un tesoro y dice la Biblia que lleno de gozo vende todo y compra ese. Lucas capítulo 2 versículo 10, cuando el ángel le anuncia a los pastores de que Jesús ha nacido, dice de que trae buenas nuevas de gran gozo. Y si tú lees en Lucas capítulo 5 la historia de la oveja perdida, la historia de la mujer que pierde un dracma, la historia del hijo pródigo, todas las historias mencionan la palabra gozo. Entonces podemos deducir por lo que dice la Biblia acerca del gozo, de que lo que últimamente le trae gozo y felicidad a Dios es la salvación de las personas. Ni siquiera es tu carrera, ni siquiera es lo que has ganado en la vida, ni siquiera es otra cosa, your accomplishments. The only thing that could make God happy is whether or not you are saved. Entonces cuando este hombre le dice, entra en el gozo de tu Señor, Jesús está hablando acerca de algo, acerca de la salvación. Y aquí viene. Parábola de las 10 vírgenes. Dios está interesado en tu salvación. Parábola de las ovejas y los cabritos. Dios está interesado en la salvación de otros. Parábola de los 10 talentos. Dios necesita que tú trabajes para Él con lo que Él te ha dado. Como persona salva, como persona llena del Espíritu Santo, Dios requiere y necesita que tú trabajes para Él trayendo almas a Cristo Jesús. Les voy a confesar algo, hermanos. Vean la pantalla. Tengo un hobby. Esto es lo que hago cuando me frustro, cuando me canso, cuando no quiero saber nada de nada. Me compro un rompecabezas. Este es uno de ellos. Lo presumo. A veces lo que hago es de que lo dejo en la mesa y ahí lo dejo. Y si voy caminando y tengo 2 minutos, pues ahí voy 2 minutos y busco una pieza. Y he aprendido, creo que Dios realmente ha usado el rompecabezas para enseñarme acerca de mí mismo, acerca de cómo veo la vida. Quienes no lo han intentado, cómprense un rompecabezas que les va a enseñar varias cosas. Una de las cosas, hermanos, que he aprendido es de que a veces es imposible ver el producto final desde el principio. Es bien difícil.
tienes que depender de una guía. Estoy hablando espiritualmente, de una guía para que tú veas cómo vas a poner cada pieza. Y a veces espiritualmente I see my life and I don't see the big picture. In fact, I was never able to see the complete picture when I was younger. If I was going to go to school, if my whole immigration situation was going to be taken care of, who I was going to marry. Pero Dios me pedía que fuera poniendo una pieza y otra pieza y con el tiempo se va viendo una imagen más grande. Este es de 500, este es de 1000. Okay, este lo hicimos Cintia y yo cuando estábamos en Oregon. El puente, oh my goodness, fue lo más difícil, okay. El puente estuvo difícil, pero igual a veces nos quedamos ahí en la mañana o en la tarde o los domingos, Y este es otro. Pues se dan cuenta, este tiene algo especial conmigo. Y es lo siguiente. En el lado derecho abajo está esto. Hay 3 piezas que hacen falta. Y ahorita estoy como loco buscando las 3 piezas que hacen falta. Créanme, a mí no me gusta perder las cosas. Desde chiquito yo creo que tenía obsessive compulsive, algún tipo de no sé, algo en mi cerebro. No podía perder las piezas de Lego cuando era pequeño. Todas las tenía que guardar en su lugar. Y si perdía una piececita me volvía loco hasta la vez. O si pierdo algo no me gusta. Entonces, lo construimos cuando estábamos en Oregon. Y en el transporte de allá para acá lo perdimos. Y ahorita estoy buscando. Esta semana me di cuenta que faltaba y lo estoy buscando. Esta semana también mi esposa Cintia me regaló, como me gusta perder las cosas, me regaló para mis llaves un aparato que le chiflas y empieza a sonar. Porque a veces voy saliendo de la casa, que un estudio, lo que sea, y las llaves, ¿dónde están las llaves? Aquí, allá buscando, y me desespera. Entonces ahora chiflo y empieza a sonar. Y en cierta manera, hermanos, me identifico con esta mujer de la parábola de la dracma perdida. En Lucas capítulo 15. Donde dice la Biblia de que esta mujer perdió una moneda. Y ustedes pueden decir, bueno, pues la moneda, pues que trabaje más. Y no, es que no es cualquier moneda. Usted puede decir, no, pues cómprate otro rompecabezas. No es que no es cualquier rompecabezas. Y te das cuenta en el capítulo 15 de Lucas, versículo 9. Dice esta mujer, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Cómo dice? Gozaos conmigo. Unos cuantos versículos antes, en el versículo 5 del capítulo 15, cuando habla acerca de esta oveja perdida, dice de que cuando el pastor encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. En el capítulo 15, versículo 24, cuando el hijo llega con el padre dice, y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Hermano, espero que encuentres el significado del mensaje de que el gozo del Señor es la salvación de las personas. La razón de existir de esta iglesia es la salvación de las personas. Y aunque me gusta predicarles a ustedes, aunque me gusta estar con ustedes, no estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Porque si estuviéramos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, estaríamos trayendo a otras personas para que escuchen del mensaje de salvación. ¿Me entienden?
una persona me llamó y me pregunta acerca de la música. Ustedes saben de que en la iglesia hay diferentes pensamientos acerca de cómo debería ser la música y la adoración. Y le digo, hermana, pues hay de todo. Realmente hay iglesias donde se canta solamente con los himnos y el piano. Hay iglesias, por ejemplo, de donde yo vengo, donde venía, que usábamos igual todo, batería y bajo y guitarra y todo, y en los dos lugares uno ha sido bendecido. Pero déjenme les explico algo acerca del gozo y la música. A veces uno entra a un servicio de canto y dice, este pueblo necesita experimentar más del gozo. Porque igual parece que estamos cantando en un servicio fúnebre, estamos cantando en un lugar donde estamos experimentando, no sé, algo malo. Pero déjenme los llevo a este mismo capítulo, Lucas capítulo 15, versículos 26 y 27. Y de ninguna manera estoy diciendo cómo necesitamos llevar nuestra iglesia a la adoración, no, simplemente estoy diciendo de que esto es lo que está en esta historia. Dice la Biblia de que cuando el hijo mayor que estaba en el campo regresa, mira lo que pasa. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué oyó? La música. Entonces, conversando con esta persona, le digo, ¿sabes qué? La adoración en la iglesia tiene varias etapas. Hay etapa para estar en reverencia, solemne ante Dios. Pero yo creo honestamente que hay un tiempo para regocijarnos en el Señor. Hay un tiempo para decir, yo estaba enferma de cáncer y por la gracia de Dios, mírame aquí hoy, estoy sanada. Hay un tiempo para decir, mi familia estaba a punto de terminarse, mi familia estaba quebrantado, yo me iba a divorciar y llegué a la iglesia, conocí de Jesús, lo acepté en mi vida y mira dónde estamos ahorita. Antes era un adicto, antes estaba esclavo bajo el yugo de Satanás y no podía salir de ese pozo donde estaba y mírame dónde estoy ahora. Ese es el gozo de la salvación. Y cuando tú ves a una persona que ha sido curada, no creas que está cantando. No, está gozándose, está gritando, está clamando, está diciendo alabado sea Dios, levantando la mano, aplaudiendo, diciendo Dios ha transformado mi vida. Pero esto es si tú has experimentado el gozo de la salvación. El célebre investigador Sherlock Holmes, una historia. Era un hombre bien inteligente, de acuerdo a las historias. Podía resolver prácticamente cualquier misterio. Entonces, los casos más difíciles se los daban a él. Él tenía su acompañante que se llamaba Watson. Y cuenta la historia de que un día van a acampar Watson y Sherlock Holmes. Llegan a su sitio, como vamos a ir en la noche a acampar, la iglesia. Se ubican, se ponen en su tienda de acampar, se duermen. Y en la noche despiertan y le dice Sherlock Holmes a Watson, Watson, ¿qué ves? Y Watson dice, veo las estrellas. Y le dice, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que ve las estrellas? Dice, pues astronómicamente significa de que afuera de donde nosotros vivimos hay muchos cuerpos celestes que pueden brillar en la noche. Dice, no estoy hablando acerca de eso. Dice, bueno, teológicamente significa de que hubo un creador que hizo algo muy grande para que nosotros pudiéramos disfrutar, y nosotros que vivimos en la tierra dice, no.
Meteorológicamente significa de que basado en cómo está ahorita las estrellas, mañana va a ser un día claro y hermoso. Y le dice Sherlock Holmes a Watson, no, ponte a pensar. Si estamos acostados y estamos viendo las estrellas, significa que nos robaron la carpa. Hermanos, si yo les pregunto, ¿qué ven en la foto? ¿Qué ven en la foto? Y esto me pasa a mí, les pasa a ustedes. Porque nosotros no estamos en esta iglesia 24 horas al día, 7 días a la semana. No, nosotros venimos acá unas cuantas horas por semana. Pero ¿dónde estamos? Estamos en la calle, estamos en el trabajo, estamos en la escuela, estamos en la calle 10, en la Nolana, en la Macó, estamos en la Buddy Owens, estamos en el 83, estamos fuera. Y nosotros cada día tenemos el privilegio de ver a las personas. Y tú ves a una persona que se va a divorciar. Ves a una persona con muchos problemas, ves a un adicto, ves a un inmigrante, ves a alguien rico, ves a alguien pobre, y ves, y ves, y ves, y ves, y ves, y esa no es la pregunta, esa no es la respuesta, hermanos. ¿Qué ven ustedes? Y ahí está un ciudadano más del reino de Dios. En cada persona que ustedes vean, no vean lo obvio. Sí, es una persona con problemas, pero yo también tengo problemas. Es una persona con un matrimonio disfuncional, también mi matrimonio es disfuncional. Es una persona que no tiene dinero, también a mí me falta. Entonces no estamos viendo lo que necesitamos ver. Lo que necesitamos ver es ver en esa persona un ciudadano más del reino de Dios. Ver a alguien más que necesita escuchar un mensaje de salvación y de buenas nuevas. Termino con esto diciendo, el libro Evento de los Últimos Días, página 286, en el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, dice si entráis allí, o sea que no es garantizado que nosotros vamos a entrar al cielo. Pero si entramos en el cielo, habrá un alma. Lean bien, hermanos, escuchen bien. Un alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro medio. O sea que tener el evangelio, que es el talento más grande, que es lo más precioso que Dios nos ha entregado, no es suficiente. Porque en realidad muchos lo que estamos haciendo es, tomamos el evangelio y lo guardamos y después se lo entregamos a Dios. Lo que Dios nos está llamando a hacer, queridos hermanos, es poner a trabajar el evangelio. El evangelio empieza a trabajar y empieza a multiplicarse. El evangelio se convierte en esa fuerza, en ese centro que hace que la iglesia crezca. ¿Quién quiere estar en el gozo del Señor? Yo quiero estar en el gozo del Señor. Yo quiero ser uno de los privilegiados que pueda entrar al cielo, ver a Jesús, decirle: Jesús, yo no sé cómo le hice, fue una vida difícil en esa tierra, pero gracias porque no me dejaste solo. Me dice el Espíritu Santo, mira, por lo menos una estrella más para el reino. Yo espero ese día, hermanos. Yo sé que Jesús viene pronto. Jesus is coming back. He's coming soon. But let's get to work. Que Dios los bendiga.